Pues las adicciones las llevamos desde el Departamento de Salud del Gobierno vasco. En otras comunidades está organizada de otra manera. Y yo lo que quería, antes de empezar la presentación, es dar un poco una pequeña explicación sobre la importancia de los términos, porque cuando en Euskadi, bueno, con la gran crisis de la epidemia de la heroína, pues hubo una gran alerta social y el gobierno vasco decidió crear una secretaría de drogodependencias que dependía directamente del presidente, del Endacari, de manera que se le dio esa importancia. Y después, cuando se suavizó, bueno, pasó aquella crisis tan grande, pasó a ser una dirección, pero dentro siempre de los departamentos que llevaban las políticas sociales, porque las adicciones se consideraban un problema social. En la primera década del año 2000 pasó al Departamento de Salud, cambió de alguna manera el paradigma y en vez de conceptualizarlo como un problema social, se consideró una enfermedad y además, aparte de las adicciones a sustancias, a consumo de sustancias, irrumpió con fuerza otro tipo de adicciones que son las adicciones sin sustancia, comportamentales, que tienen que ver pues, con el juego, el uso abusivo de Internet o de la adicción al sexo, a las compras, etc. Esta es la organización de las adicciones en Euskadi. Trabajamos en red y, como os digo, un poco la estrategia de planificación se lleva desde el gobierno vasco, pero hay otros agentes mega importantes como son los Akidecha, que se encarga fundamentalmente de la asistencia, aunque también en primaria se hace prevención. Y luego está organizado para trabajar en el ámbito comunitario y estar más cerca de las personas. En Euskadi tenemos equipos de prevención comunitaria de las adicciones que están ubicados en los ayuntamientos, que tienen un plan local de adicciones que tienen que desarrollar. También trabajamos con el tercer sector, por ejemplo, Ainlaket, que tienen una importante labor en prevención y también en atención, las diputaciones forales. Bueno, es un grupo de agentes que trabajamos de manera coordinada. En Euskadi, a diferencia de otras comunidades, tenemos una ley específica de adicciones que, por ejemplo, en el ámbito de desnormalización y control del consumo de alcohol, bueno, supuso un gran avance. Ahora parte de la ley de alcohol que quiere sacar el gobierno de España, en Euskadi ya lo tenemos. Otra cosa es que luego se respete como debe respetarse, pero las leyes son muy buenas. Y la ley insta al Departamento de Salud a tener un plan de adicciones que es el que marca la estrategia de planificación. Y los ayuntamientos hacen sus planes locales basándose en este plan estratégico. Y desde el gobierno todos los años damos unas subvenciones a los ayuntamientos y a las entidades para que puedan desarrollar pues, sus planes, que a la vez colaboran de esa manera a que el nuestro también se vaya cumpliendo. Os voy a dar los datos de consumos que nosotros tenemos, proceden de la encuesta. Solo he puesto los de la encuesta de adicciones. También tenemos una encuesta propia y veréis que algunos fenómenos, pues las encuestas poblacionales no las captan bien. Como veis, la sustancia más consumida es el alcohol, con diferencia. Después el tabaco y por primera vez, en tercer lugar, han aparecido los tranquilizantes. Antes siempre estaba cannabis. En general son los hombres. Hay una mayor proporción de hombres que de mujeres que consumen sustancias adictivas, excepto en el caso de los tranquilizantes, que predomina el consumo entre las mujeres. Con respecto a la edad, pues también hay un patrón de que a medida que las personas van creciendo disminuye el consumo, excepto en el caso de los tranquilizantes, que se consume más a medida que avanza la edad. Con respecto a la evolución, hemos visto en general el consumo de alcohol se experimenta desde la última edición. En todos los indicadores hay descensos, pero lo más llamativo es esta disminución paulatina y sistemática del consumo diario, que es porque ha habido un cambio de patrón y ahora la población joven concentra los consumos en el fin de semana y son las personas adultas y bastante mayores quienes hacen ese consumo a diario. El tabaco pues experimentó un gran descenso cuando entró en vigor la ley del 2011 y ha continuado disminuyendo, y también pues el consumo diario es el que más ha disminuido, y ahora tenemos en Euskadi una prevalencia o una proporción de personas que fuman a diario del 20%.
Consumo de cannabis, pues vemos que los consumos más altos se dieron en estos años, en los años 2008, 2006, 2008, y que a partir de ahí han ido disminuyendo. En el año 2012, en la encuesta del 12, vimos un pico descendente muy acusado que algunos interpretaban que podía ser por la crisis económica. En la siguiente edición aumentó y ahora pues ha vuelto un poco a disminuir. También en el consumo diario es la cifra más baja de la serie. ¿Qué pasa? El consumo de lo que llamamos drogas ilícitas o ilegales, este es un fenómeno que os digo que las encuestas poblacionales no captan, porque, claro, es una muestra poblacional a todas las edades, de manera que lo que vemos es que encontramos pues, proporciones de consumo muy bajas. En todo caso, por eso, en este caso, para conocer estas situaciones, pues es lo más adecuado que tenemos ahora, es el proyecto que es el tema de esta jornada. Lo que hemos visto, bueno, lo que más se consume es la cocaína, las anfetaminas, en general también parece que disminuyen, excepto el MDMA que experimenta un ascenso. Pero como decimos, esto es a través de una encuesta administrada por una persona, pero que es autodeclarada, no tiene... Otra, pues esto, el fenómeno emergente de las benzodiazepinas, que ya empezáis a ver también en el proyecto, experimentan un aumento continuado, no solo en mujeres, también en hombres, pero sigue habiendo ese gap, bueno, entre hombres y mujeres, que la proporción de mujeres que consumen duplican a la de hombres. Bueno, os voy a pasar porque no sé si me va a dar tiempo. Con respecto a las adicciones sin sustancia, pues por poner el ejemplo del uso compulsivo de Internet, lo medimos con una encuesta que también lo usan en el Plan Nacional sobre Drogas. Y bueno, se ve que el juego suele ser más predominante en hombres y el uso compulsivo en mujeres, y sobre todo en la población más joven. Esto tiene sentido, ¿no? Por la era tecnológica en la que vivimos. Y entonces el plan que decimos que nos insta esta ley a hacer, a tener en vigor, en Euskadi, vamos por el octavo plan sobre adicciones de Euskadi, y se basa en un modelo teórico que es el de los determinantes sociales de la salud, en el cual eh, asumimos o explicamos que el hecho de que las personas o una persona tenga adicción depende, por un lado, de aspectos individuales de la persona, pueden ser biológicos y también pues, de la personalidad, ¿no? Como la falta de autoestima, dificultad o problemas que tienes también en tu trabajo, pero dificultades para ser asertivo. Bueno, hay una personalidad que parece que pueden ser más susceptibles a tener una adicción. Pero después también hay una multitud de factores que están en el entorno más cercano de las personas que influyen en tener o no adicciones. Y por último, eso se llaman los determinantes intermedios, y los determinantes estructurales serían aquellos del contexto político, económico, socioeconómico, de los valores sociales que hacen pues, que en una sociedad eh, el consumo de sustancias o las adicciones pues, sean más fácil que en otras. En el caso de las adicciones, porque este modelo social también es el modelo que explica la salud, dos determinantes importantísimos son el tráfico de drogas y las políticas de control de la oferta y la demanda, ¿no? También tenemos cuatro ejes de desigualdad que atraviesan las acciones que establecemos, y esta vez hemos incluido como una novedad o como una perspectiva muy importante es la del curso de la vida, el ciclo vital, porque sabemos que dependiendo del momento vital, pues las situaciones o el problema, diríamos, es diferente, y por lo tanto las actuaciones deben ser diferentes. No voy a entrar en decir los objetivos, las 20 líneas de actuación, 58 acciones, pero sí explicar por qué quería poneros esta tabla para explicar por qué es importante tener el curso de la vida en cuenta, y también los ámbitos de actuación. Por ejemplo, en el ámbito de la familia, parece ser que cuando en la época perinatal es más efectivo actuar en las personas que tienen más riesgo, familias más vulnerables, en lugar de hacer programas para todas las familias. Sin embargo, a partir de los 6 años, pues estos programas de competencias parentales, dados de manera universal a todos los padres y madres, pues parece que funcionan bien. También en el ámbito escolar,
no funcionan mucho, ya hay poca evidencia que funcionen esos talleres para decirles los riesgos que tienen las adicciones. Sin embargo, programas para adquirir habilidades, competencias sociales y de habilidades personales para la vida, pues eso funciona bien, ¿no? También, pues, por ejemplo, en el ámbito comunitario, pues hacer campañas está muy bien, pero tienen que ir acompañadas de otras acciones, o sea, que tienen que ser eh, acciones multicomponentes. De manera que en base a esta evidencia de la efectividad de las acciones hemos descrito un poco cómo actuar. Pero lo más destacable de este plan con respecto a las anteriores es que ponemos mucho énfasis en lo que se ha llamado la prevención ambiental, que es actuar en esos entornos, tanto del entorno más cercano como de los políticos, que hacen que las personas nos convirtamos en adictas. Tenemos mucho interés en desnormalizar el consumo de alcohol y de cannabis. También, con respecto a la perspectiva del curso de la vida, hemos puesto el radar en las personas mayores. Nunca las encuestas nunca entraban y, sin embargo, pues nos damos cuenta que las personas mayores hay un problema de alcohol en hombres y de hipnosedantes en mujeres, y además que las personas adictas, que fueron adictas de joven, han envejecido, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. En cuanto a la asistencia, pues intentar hacer rutas asistenciales para lograr que no haya lagunas entre la atención sanitaria y la social. También tenemos mucho interés, algo que es bastante difícil, es abordar y romper el estigma. La Real Academia define el estigma como marcar con hierro candente, ¿no? Eso significa que las personas adictas, por el hecho de serlo, porque no siguen las normas, las vemos como personas violentas, inestables, y acaban siendo marginadas, desacreditadas y desvaloradas, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, pues conceptualizar la adicción como una enfermedad, no culpabilizar, ¿no? a quien es adicto o adicta. El lenguaje es importante, no llamar junkies ni alcohólicos, sino que tienes problemas con la sustancia que sea. El estigma además es intersectorial, lo que ha dicho Lacket, no es lo mismo en hombres que en mujeres. Las mujeres tienen una doble estigmatización. Y bueno, ahí queremos luchar también. Y luego, pues evaluar los programas y las políticas, que es importante, no hacer siempre lo mismo por rutina. Me gustó el mensaje que estaba, bueno, el New York Times publicó este artículo, ¿no? Se puede pensar la adicción como algo distinto a una enfermedad crónica. Dice que cuando llegaban al aeropuerto de Burlington encontraban este mensaje, ¿no? Que sorprendía a los turistas. La adicción no es una elección, es una enfermedad que le puede pasar a cualquiera. Bueno, actuaciones rápidamente. Tenemos Salud Pública, llevamos el programa de espacios libres de humo, que consiste en señalar como libres de humo zonas donde la ley permite fumar, pero recomendamos no hacerlo. Vitoria es un ejemplo a destacar porque declaró como libres de humo todos los centros deportivos, los centros cívicos, y este año las marquesinas. Bueno, esto me lo paso. Con el alcohol tenemos el programa Saindu. Todos los años hacemos una campaña antes del verano con los municipios, y además tenemos una aplicación para móviles que estamos evaluándola junto con Bioaraba. Bioaraba ha elaborado un proyecto de investigación para evaluarla con las personas destinatarias en los centros escolares, y con lo que recogemos rediseñar la aplicación. Hemos hecho una campaña también de desnormalización para desnormalizar el cannabis. También, ya sabéis, la industria del tabaco, que gasta muchísimo dinero para inventar nuevos productos, y entonces los vapers están entrando en la gente joven a través, sobre todo, pues como una moda, ¿no? Como postureo a través de influencer. También este año, en el mes del tabaco, lo hicimos. Luego, las entidades también hacen actuaciones, por ejemplo, en la escuela, mismo contra el alcohol, clases sin humo, con el juego, exposiciones de cannabis. Actuamos también en los hosteleros y en las personas que están con jóvenes para que tengan responsabilidad en el tema de las dispensaciones.
Y luego también, por ejemplo, esta actividad de reducción de riesgos que hace ILACED, que como habéis visto todos los resultados, es determinante y es muy importante. También en la época de COVID, las entidades que trabajan con nosotros en un proyecto bottom-up, ¿no? De abajo arriba, se organizaron para poder llevar atención telefónica y unidades móviles que se desplazaban a los sitios donde estaban las personas de mayor exclusión. Y como fue un proyecto de éxito, se sigue financiando. También financiamos 3 centros pues, para personas muy excluidas. Tenemos un programa como alternativas a la sanción, y cuando hay una multa, en lugar del dinero, pueden hacer un taller para sensibilizar y prevenir. El observatorio, pues que aquí quería decir que dentro del sistema de alerta es donde encajaría el análisis epidemiológico de las aguas residuales, que yo creo que tenemos que darle una vuelta e incluirlo. Bueno, pues en el observatorio tenemos la encuesta de adicciones. Este año, por primera vez, o el año pasado, lo hemos ampliado a todas las edades. Tenemos un programa de reconocimiento de buenas prácticas. En la edición anterior salió premiado un programa que hacía un profesor de inglés en un instituto de Donosti, que se comprometían los alumnos a dejar una semana el móvil sin usar y luego pues podían ver emocionalmente cómo se sentían. También intentamos hacer pues, publicaciones, revisiones de la evidencia, evaluación del programa Kerigabeco Guneak. Hicimos una revisión también de cómo estaba regulado el tema de uso de móviles en la escuela en otros países. Bueno, y participamos en jornadas como esta para visibilizar las adicciones y para que se conozca un poco lo que hacemos. Y ya está.